Bueno, lo que tenemos que completar hoy es esto, ¿sí? Clase 10, que tiene la parte de osteología del miembro inferior, artrología, y tiene también la parte de vascular, que lo de vascular no llegaron a hacerlo recién en el teórico. No sé si quieren que vayamos, o sea, que hagamos por ahí las cosas que son de la guía, y después les subo el power que tienen las cosas de vascular, o si prefieren verlo de vascular y, y después lo otro les queda a ustedes, no sé, elijan ustedes cómo quieren hacer. O sea, sería o la guía o las preguntas. Porque el tema es que no llegamos a hacer todo. Lo que puedo hacer es subirles este power, que ustedes acá en la imagen, o sea, con la imagen pueden ir respondiendo, y hacemos las cosas de la guía, o les muestro primero lo de vascular, y bueno, y la guía quedará lo que lleguemos a hacer, no sé, como quieran hacer. Porque si no, esto de última, lo de vascular, podemos ver si llegamos a hacerlo la clase que viene. O de última, si no, después hablo con la otra profe y les armamos un videito con esta parte sola, no sé. Como quieran Dale, ustedes. sí, sí. ¿Sí? Bueno, Sí, si arrancamos querés. con esto entonces, con la parte de osteología. Fíjense que como en otras clases, lo que hay que hacer es completar con los rasgos óseos, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que son los rasgos óseos? ¿Qué es un rasgo óseo? Por ejemplo, yo les empiezo a describir el coxal, ¿no? Y digo, es un hueso plano que tiene una cara medial y una cara lateral. eh, Tiene en su cara lateral un acetábulo, no sé, de todo lo que dije. ¿Qué es un rasgo óseo? Serían como todas las características del hueso. Recuerden que los rasgos óseos son, o sea, esas características que uno puede ver, ¿sí? Son protrusiones, depresiones, Claro. saliencias, crestas, líneas, rugosidades, espinas, fosas, forámenes, tubérculos, creo que ya dije, ¿sí? O sea, son, dicho así más vulgar, o cosas que están saliendo o que están yendo para adentro en el hueso, ¿sí? Que si yo agarro el hueso y lo toco, lo puedo sentir, ¿sí? Esos son los rasgos óseos, ¿sí? Entonces, de todo lo que yo dije, acetábulo fue el único rasgo óseo, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos el coxal, ¿sí? El coxal tiene una cara lateral y una cara medial, ¿sí? La cara lateral se puede denominar también cara glútea, y la cara medial, que es esta, ¿sí? Es la cara que da hacia adentro y forma, ¿sí? En su conjunto, junto con el sacro, forman la cintura pelviana, ¿sí? Fíjense, les muestro en este esquemita acá de la guía cómo forma, o sea, fíjense, tenemos los coxales así, adelante se articulan uno con el otro, ¿sí? A través de la articulación de la sínfisis del pubis, y por atrás, ¿sí? Se articulan entre sí con el sacro, ¿sí? Teniendo una articulación sacroiliaca de cada lado, ¿sí? Y entonces entre sí forman lo que es la cintura pélvica, ¿sí? Fíjense que tenemos que ir completando rasgos óseos de las dos caras, o sea, de la cara lateral y de la cara medial, y de los distintos bordes, ¿sí? Entonces, esperen que voy a dejar de compartir, así les pongo el Visible Body, así lo vemos así en 3D. Es que esto no sé cómo no funciona. Ahí está. Bueno, entonces fíjense, acá yo tengo de vuelta, esta es la cara lateral, esta es la cara medial.
En cada una de ellas, fíjense que yo les puedo hacer un dibujito de lo que serían los bordes, ¿sí? Todo este. Ay, no se ve nada. Todo este es el borde superior. Todo este de acá es el borde anterior. Este de acá es el borde posterior. Y este es el borde inferior. ¿Sí? Este de acá lo estoy mirando la cara medial. Ahora, si yo voy a la cara lateral, puedo también marcar los distintos bordes, ¿sí? Borde superior. Acá me cambia el lado que es anterior y posterior, ¿sí? De este lado me quedaría el borde anterior. De este lado el borde posterior. Y acá el borde inferior, ¿sí? Entonces lo que tenemos que ir haciendo es describir los rasgos óseos de cada uno de estos bordes y de la cara lateral y la cara medial, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer con el coxal. Entonces fíjense, lo vemos acá de vuelta. Fíjense, entonces acá, que lo puedo ir girando, ocurre lo mismo, ¿sí? Acá estoy viendo, fíjense, la cara medial, ¿sí? Entonces todo esto de acá es el borde anterior, borde inferior, borde posterior y borde superior, ¿sí? Lo doy vuelta. Todo esto es el borde superior, borde posterior, borde inferior, borde anterior, ¿sí? Y entonces vamos a ir describiéndolo. Fíjense, en la cara lateral, un rasgo óseo súper importante es el acetábulo, ¿sí? Entonces ahí anoto cara lateral, que es la primera que ustedes tienen que anotar. Tenemos el acetábulo, ¿sí? El acetábulo tiene una parte articular, que es la cara semilunar, y una parte que no es articular, que es la fosa acetabular, ¿sí? Cara semilunar es esta, fosa acetabular es esta, que esa es la parte no articular. Tenemos después el limbo acetabular o ceja acetabular. Por encima de eso tenemos el surco supraacetabular. Si quieren, yo les voy marcando donde lo tienen escrito, ¿sí? Surco supraacetabular, cara semilunar, fosa acetabular, acetábulo, ¿sí? Limbo acetabular o ceja acetabular. Después tenemos acá las líneas glúteas, ¿sí? Línea glútea posterior, línea glútea anterior, ¿sí? ¿Dónde está? Línea glútea acá, anterior, línea glútea posterior, ¿sí? Y esos son entonces los rasgos óseos de la cara lateral, ¿sí? A ver, ahí hay alguien que escribe en el chat. Si alguno tiene preguntas y no puede, no tiene micrófono, que algún compañero me lea el chat. Ya lo pusieron, gracias. Ah, no, está bien, listo. No, por si era alguna duda, cualquier cosa, alguno, por favor, lea el chat y dígalo en voz alta, ¿sí? Bien, ahora vamos a describir la cara medial, ¿sí? Fíjense, la cara medial, la vamos a ver acá, en el Visible Body, que les voy a marcar así los, a ver si me deja, acá. Fíjense. Esto que está marcado ahí en amarillo es la línea arqueada, ¿sí? Y esta línea arqueada lo que hace es dividirme toda esta cara medial en dos, ¿sí? Por encima tenemos la fosa ilíaca y por abajo todo esto es la fosa acetabular. Fosa ilíaca, fosa acetabular, ¿sí?
Esta línea arqueada, fíjense que si yo miro, se lo giro así, el coxal es como que está puesto así como si fuese en dos planos, está como si fuese girado, ¿sí? Retorcido, ¿sí? Entonces fíjense, toda esta parte superior, que es la fosa ilíaca, tengo ahí esta línea arqueada, en la parte inferior es la fosa acetabular, ahí va corazón, y tenemos hacia adelante, que continúa de la línea arqueada, la cresta pectínea, ¿sí? Este pecten del pubis, ¿sí? Es como si fuese la continuación de esta línea arqueada, ¿sí? Lo vemos acá, si no en la imagen, ¿sí? Fíjense, línea arqueada, pecten del pubis, ¿sí? Esos son entonces también rasgos óseos que tenemos que marcar. ¿Cuáles son los rasgos óseos que podemos marcar de la cara medial? Bueno, la línea arqueada, pecten del pubis, fosa ilíaca, fosa acetabular. Aquí por detrás tenemos la cara auricular, que es esta carilla articular, que es la parte por donde articula con el hueso sacro, ¿sí? El sacro, recuerden, en su cara lateral tiene la misma carilla auricular, ¿sí? Que es para articularse acá con el coxal. Tenemos acá por detrás la tuberosidad ilíaca, ¿sí? Todos esos son entonces rasgos óseos de esta cara medial. Este es el foramen obturado, que es un rasgo óseo que no nombramos y está también en la cara lateral, ¿sí? El foramen obturado. Bien. Ahora vamos a describir las distintas caras, ¿sí? Vamos a describir la cara superior. Fíjense, toda la cara superior va desde la espina ilíaca póstero-superior, espina ilíaca póstero-superior, que lo puedo poner más cortito, así, ¿sí? Desde la espina ilíaca póstero-superior a la espina ilíaca antero-superior. Todo este es el borde superior, ¿sí? Va de la espina ilíaca postero-superior a la espina ilíaca antero-superior. Y fíjense que está formada por distintos labios, ¿sí? Labio interno, línea intermedia, labio externo, ¿sí? Y tenemos también el tubérculo ilíaco, ¿sí? Todos esos son los rasgos óseos del borde superior, ¿sí? Que va de la espina ilíaca postero-superior a la espina ilíaca antero-superior, o de la antero-superior a la postero-superior, ¿sí? Es lo mismo. Es ese borde. Bien, después vamos a empezar por seguir, digamos, con el borde posterior, ¿sí? El borde posterior empieza en la espina ilíaca postero-superior y termina en la tuberosidad isquiática, ¿sí? Entonces vamos a empezar a nombrar todos los rasgos óseos de ese borde posterior. Tenemos la espina ilíaca postero-superior, escotadura innominada, espina ilíaca postero-inferior, cualquier cosa, si ustedes necesitan que repita, que vuelva a decir algo, me avisan, ¿sí? Ay, no me están dando el enchufe, che.
Despégate de ahí, Cami. Bien. Entonces, en este borde posterior, fíjense, tenemos espina ilíaca póstero superior, escotadura innominada, espina ilíaca póstero inferior, escotadura ciática mayor, espina ciática, escotadura ciática menor, y llegamos a la tuberosidad isquiática, ¿sí? Les repito, espina ilíaca póstero superior, escotadura innominada, espina ilíaca póstero inferior, escotadura ciática mayor, espina ciática, escotadura ciática menor, y llegamos a la tuberosidad isquiática. Todo eso es del borde posterior. El borde inferior va desde la tuberosidad isquiática hasta la tuberosidad, el tubérculo del pubis, ¿sí? El ángulo del pubis. Entonces comienza tuberosidad isquiática, rama del isquion, rama inferior del pubis, que acá no lo tienen anotado, rama inferior del pubis, ángulo del pubis, y ahí termina el borde inferior, ¿sí? Ángulo del pubis acá. Algo así, ángulo del pubis, ¿sí? Bien, entonces ahí ya está, ya describimos el borde superior, el borde posterior, el borde inferior, ¿sí? ¿Alguno tiene alguna duda de acá? ¿Repito algo o sigo? No, profe. Bueno, seguimos entonces con el otro borde que nos queda, el último. Baja, corazoncito. Anda ya, ahora voy. Es el borde anterior, ¿sí? El borde anterior empieza como el borde posterior con las espinas, ¿sí? Entonces tenemos la espina anterosuperior, la escotadura innominada, espina ilíaca anterosuperior, escotadura innominada, espina ilíaca anteroinferior. Esta escotadura grande, ¿sí? Que no hace falta que le escriban, pero es por donde pasa el músculo psoas-ilíaco. Tenemos la eminencia iliopúbica. Esta. La eminencia iliopúbica. El pecten del pubis. Y la espina púbica, ¿sí? Pecten del pubis. Tubérculo del pubis, ¿sí? Y ahí termina, ¿sí? El pecten del pubis lo pueden encontrar como cresta pectínea también, ¿sí? En el libro. Pecten del pubis o cresta pectínea, es lo mismo. Y la espina púbica o tubérculo del pubis, es lo mismo, ¿sí? Y ahí entonces terminamos toda la descripción del coxal. Después pasamos al siguiente, que es el, si quieren lo vemos acá, así en colores, ¿sí? Fíjense, la fosa ilíaca, la cresta ilíaca, todo ahí por arriba. Si vemos el isquion, recuerden que el coxal está formado por estos tres huesos, ¿sí? El ilion, el isquion y el pubis, ¿sí? Fíjense en el isquion, vamos a ver entonces la rama del isquion, el cuerpo del isquion, la tuberosidad isquiática, ¿sí? Tenemos acá todo el acetábulo, ¿sí? Con la carilla semilunar y la fosa acetabular. Si yo giro así en esta cara medial, tenemos la línea arqueada, el pecten del pubis, ¿sí? O cresta pectínea, ¿sí? Que es este de acá. Tenemos, lo que no dijimos en el ángulo inferior es esto, que es la carilla de la sínfisis, ¿sí? La faceta articular de la sínfisis,
antes de decir el ángulo del pubis, ¿sí? Así que agréguenlo. Esta superficie de la sínfisis. Fíjense el foramen obturado, que lo podemos ver de las dos caras. Tenemos las espinas, ¿sí? La espina ilíaca anterosuperior, escotadura innominada, espina ilíaca anteroinferior, el pecten, ¿sí? Si lo giro para ver la parte posterior, fíjense, espina ilíaca posterosuperior, escotadura innominada, espina ilíaca posteroinferior, escotadura ciática, espina ciática que se ve ahí en verde, ¿sí? Escotadura ciática menor, tuberosidad isquiática, ¿sí? Todos, entonces... Profe, ¿cómo se llamaba esta aplicación donde se puede ver bien todo? O página, no sé. Acá está, Human Anatomy Atlas. Pero es en el link de los libros, ¿viste? Del aula virtual, te aparece como Sí. Visible Body. Y de ahí Ok. o sea, es livianita para descargar en la compu, te funciona bien. Y en el celu no está como es la aplicación común. Claro. Por Sí, está en una página. ¿Cómo es? No me sale. Play Store no está. Es otra, Ok. como si fuese, no sé cómo es, como si fuese otra base de datos de aplicaciones. Claro. APK creo que se llama. Ahí está la Ok, misma. después me Y voy a si fijar. no, para el celu tenés algunas, como el Anatomy Learning, que el otro, el que yo les iba a mostrar, está para... este Anatomy Learning tiene cosas que está buena para, por ejemplo, para la parte vascular o de nervioso, porque uno va, es como que podés ir siguiendo el recorrido, ¿sí? Entonces, o sea, depende para qué cosa, por ahí es mejor una o la otra aplicación, ¿Qué otra? ¿sí? Ok, A mí gracias, para la parte profe. vascular me gusta más este que es Anatomy Learning. Y que para los huesos también tiene así marcadito bien los rasgos óseos, pero el tema es que la otra aplicación como que es online y esta ya te queda en la compu. Entonces, nada, no sé, como que cada una tiene su ventaja. Podés probar las dos y están buenas. Bueno, seguimos con el fémur, ¿sí? Fíjense que ustedes, a ver en la guía, si completamos todo, nos pedían cara lateral, cara medial, los 4 bordes, y después tenemos unos dibujitos y unos esquemas donde ustedes tienen que completar con los rasgos óseos que ya nombramos acá, ¿sí? Esto está bueno que lo hagan porque les ayuda a ir recordando, ¿sí? Y para ir interiorizando los contenidos. Después fíjense que tenemos el fémur, ¿sí? En el fémur nos marcan la cara anterior, que es una cara lisa, entonces no hace falta que marquemos sin ningún rasgo óseo, y después tiene una cara posterolateral y posteromedial, ¿sí? Tiene bordes lateral y medial, que, digamos, el fémur nosotros podemos hacer como si fuese así. O sea, yo agarro la hoja, la uno ahí como para que me quede tipo un triangulito. Entonces fíjense que la parte que me queda bien marcada como borde es este borde posterior, ¿sí? Acá sería posterior, acá sería anterior, ¿sí? Fíjense, yo lo hago así como triangulito. Este piquito de acá me queda el borde posterior. Acá adelante me queda la cara anterior. Tengo una cara posterolateral y posteromedial, y estos bordes, fíjense que no son bordes que quedan marcados. O sea, el único borde bien marcado, así como tipo piquito, es el posterior. Los otros son como bordes redondeaditos, ¿sí? Y entonces por eso también figuran juntos. Fíjense, borde lateral y borde medial están ahí juntitos, no tienen nada, digamos, particular, sin nada característico. El que sí es característico es el borde posterior, ¿sí? Que como les mostré recién, queda así como bien saliente, ¿sí? Y se denomina línea áspera ahí, en el borde posterior, ¿sí? Que ahora vamos a ver, es un rasgo óseo del fémur.
Lo que sí vamos a tener que completar con bastantes rasgos óseos son el extremo superior, que es como si fuese la epífisis proximal, y el extremo inferior, que es la epífisis distal. ¿Sí? Vamos a ver entonces el esquemita con la epífisis proximal, tráeme, Cami, para que podamos ver los rasgos óseos. Fíjense, vemos acá distintas vistas, ¿sí? Tenemos a la izquierda vemos la vista anterior, en el medio la vista posterior y a la derecha la vista medial, ¿sí? En la vista anterior, fíjense que podemos observar la cabeza, todos estos son rasgos óseos, ¿sí? Se los voy a ir marcando. Cabeza, cuello, vemos el tubérculo mayor, tubérculo menor, trocánter mayor y trocánter menor, perdón. Trocánter mayor, trocánter menor, ¿sí? Uniendo en la parte anterior el trocánter mayor con el menor, tenemos esta línea intertrocantérica, ¿sí? Ahora, si yo lo veo en una vista posterior, observo la cabeza, el cuello, trocánter mayor, trocánter menor. Uniendo el trocánter mayor con el trocánter menor, se ve una cresta, que se llama cresta intertrocantérica, ¿sí? En la parte anterior se forma solo una liñita. En la parte posterior, fíjense que de un trocánter, que es como si fuese un tubérculo grande, y el otro, queda todo como una cresta, ¿sí? Toda una saliencia, ¿sí? Cresta intertrocantérica. ¿Bien? En la parte medial del trocánter mayor tengo la fosita trocantérica. Es ese como dedalcito, ¿sí? Que está en el trocánter mayor. Fosa trocantérica. En la cabeza del fémur, que se ve así en vista lateral, se ve la fosita de la cabeza del fémur. Ahora, fíjense que ese borde posterior, que es la línea áspera, fíjense, línea áspera tiene un borde lateral, un borde medial, y acá hacia arriba, esa línea áspera se va, por un lado hacia el trocánter mayor, y esa línea se denomina tuberosidad glútea. La línea que va hacia el trocánter menor se denomina línea pectínea. La que va al trocánter mayor, tuberosidad glútea, la que va al trocánter menor, línea pectínea. ¿Sí? Todos esos entonces son los rasgos óseos de esta epífisis proximal o extremidad superior. ¿Sí? Después vamos a ver la extremidad inferior. La extremidad inferior, fíjense, Cami, ahora no me amor, estoy en clase. La extremidad inferior, fíjense que tenemos, en una vista anterior se puede observar los cóndilos, ¿sí? Cóndilo lateral y cóndilo medial, ¿sí? Esos los podemos observar tanto en una vista anterior como en una vista posterior, ¿sí? Los cóndilos, fíjense, este y este. ¿Cómo sé, si yo miro el hueso, cuál es el cóndilo medial y cuál es el cóndilo lateral? Bueno, la cabeza del fémur, fíjense que está orientada hacia medial, ¿sí? Entonces, del lado que yo estoy viendo la cabeza del fémur, va a ser el cóndilo medial, ¿sí? El otro es el cóndilo lateral. Tengo esta cara rotuliana, que es esa superficie por donde el fémur se va a articular con la rótula, ¿sí? Que es como si fuese una tróclea, ¿sí? Fíjense el surco, ¿sí? Que tiene. Si nosotros vemos cómo es la rótula, fíjense en su cara posterior, que es lo que da con la cara anterior del fémur. Ay, fíjense, esta es la cara rotuliana que tiene ese surquito,
Y la rótula tiene esta cresta, ¿sí? Fíjense, la rótula tiene esa cresta así, ¿sí? Esta saliencia, que va a enganchar en la, justamente acá. O sea, a ver si la puedo dibujar. Tengo un montón de carteles acá arriba. Ahí. Así, ¿sí? Quedaría, fíjense, la rótula engancha ahí justo, ¿sí? En esa cara rotuliana, que es como una tróclea, sí, que tiene ese surco para esta cresta, ¿sí? Entonces así forman una articulación de tipo troclear, ¿sí? Como una tróclea. ¿Qué movimientos pueden realizar las articulaciones que son trocleares? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda qué movimientos pueden realizar las articulaciones que son trocleares? Bien, flexión y extensión. Perfecto, ¿sí? Las articulaciones trocleares realizan movimientos de flexión y extensión, ¿sí? Entonces, esta articulación realiza movimientos de flexión y extensión, ¿sí? La de la rótula con el fémur, ¿sí? ¿Qué otros rasgos óseos tiene la epífisis distal o extremidad inferior del fémur? Fíjense. Hacia arriba nosotros dijimos que la línea áspera se trifurcaba, ¿sí? Dando la tuberosidad glútea, la línea pectínea, línea áspera, ¿sí? Tenemos labio medial, labio lateral, ¿sí? Y hacia abajo, fíjense que me da, ay, me quedó re chueco, me da dos líneas, ¿sí? Línea supracondilia medial, línea supracondilia lateral, ¿sí? Tenemos cóndilo medial, cóndilo lateral, la fosa intercondilia, línea intercondilia, ¿sí? Entre la línea supracondilia medial y la lateral se forma esto, este triangulito que es la cara poplitea, ¿sí? Todos estos son rasgos óseos. Por encima del cóndilo medial tenemos el epicóndilo medial, por encima del cóndilo lateral el epicóndilo lateral, ¿sí? Y del lado del cóndilo medial tenemos el tubérculo del aductor, ¿sí? Todos esos son rasgos óseos de la extremidad inferior o epífisis distal del fémur, ¿sí? Línea supracondilia medial, línea supracondilia lateral, cóndilo lateral, cóndilo medial, epicóndilo lateral, fosa intercondilia, línea intercondilia, tubérculo del aductor, ¿sí? Cara poplitea. En la epífisis proximal o extremidad superior, ya lo habíamos dicho, cabeza del fémur, cuello, trocánter mayor, trocánter menor, cresta intertrocantérica, línea intertrocantérica, ¿sí? La fosita de la cabeza del fémur, la fosa trocantérica, ¿sí? En la cara medial del trocánter mayor, ¿sí? Y ahí creo que ya dijimos todo, la cara rotuliana ya la habíamos nombrado, ¿sí? Y ahí entonces hicimos toda la descripción del fémur, ¿sí? Seguimos entonces con la descripción de los huesos. Vamos a ver ahora acá, con el visible body. Ocultar, y vamos a poner acá un esqueletito. Fíjense cómo nos lo marca acá, ¿sí? Cada rasgo óseo con un color distinto, ¿sí? Fíjense, cabeza, cuello, trocánter mayor, trocánter menor, cresta intertrocantérica, lo giro así, línea intertrocantérica, ¿sí? Fíjense cómo toda esta cara anterior no tiene ningún rasgo óseo, ¿sí? Particular. Este es el borde lateral, el borde medial, perdón, el borde lateral, ¿sí? Fíjense que son redondeados. Y este borde posterior que es la línea áspera, ¿sí? Como habíamos dicho. Hacia arriba, fíjense, tenemos la tuberosidad deltoidea, la línea pectínea, ¿sí? Y hacia abajo se forman la línea, a ver, que la quiero correr, a ver si me sale.
Fíjense, línea supracondilia medial, línea supracondilia lateral, la fosa intercondilia, el cóndilo medial, cóndilo lateral, ¿sí? El epicóndilo medial, epicóndilo lateral, ¿sí? Están todos los rasgos óseos y queda bueno porque se van viendo cada uno con un color, ¿sí? Después tenemos la tibia y peroné, ¿sí? ¿Cuáles son los rasgos óseos de cada uno de ellos? Fíjense, para la tibia nosotros tenemos extremidad superior, extremidad inferior, ¿sí? La tibia tiene una cara medial, una cara lateral y, lo vemos de este lado, la cara posterior, ¿sí? Esas tres caras. Y tiene borde anterior, un borde medial y un borde interóseo, ¿sí? ¿Por qué un borde interóseo? Porque del lado externo, o sea, en lugar de llamarse borde lateral, se llama borde interóseo porque de este lado, del lado lateral, se va a articular con el peroné, ¿sí? Entonces, el borde lateral de la tibia es el borde interóseo. El borde medial del peroné es el borde interóseo, ¿sí? Porque es por donde, o sea, del borde que están interactuando, articulándose uno con el otro, ¿sí? ¿Cuáles son entonces los rasgos óseos de la tibia? En el borde anterior tenemos la tuberosidad de la tibia. Tuberosidad de la tibia en el borde anterior, ¿sí? Ahí. Vamos a ver. Que lo podemos poner tanto en el borde anterior como en la epífisis proximal, ¿sí? En la cara posterior, fíjense que vemos cara posterior, línea del sóleo. Entonces, tuberosidad de la tibia lo podemos poner en el borde anterior. Línea del sóleo lo podemos poner en la cara posterior. Ahora, en la epífisis proximal, podemos poner a estas dos cosas, dos rasgos óseos que ya dijimos, y podemos poner la cara articular superior, cóndilo medial, cóndilo lateral, cara articular peronea, ¿sí? Que es la carilla articular por la que articula con el peroné, ¿sí? Tuberosidad de la tibia, tubérculo de Gerdy, ¿sí? Y ahí son entonces todos los rasgos óseos de la extremidad superior de la tibia. ¿Qué colocamos en la extremidad inferior? El malleolo lateral, cara articular del malleolo medial y la carilla articular inferior, ¿sí? Que la podemos ver, fíjense, ahora les muestro acá, en esta vista inferior, fíjense, cara articular inferior de la tibia, cara articular del malleolo medial, ¿sí? Esta es una vista inferior. En la parte de su epífisis proximal, la tibia, fíjense que tiene estas caras articulares que son cóncavas, ¿sí? Y que van a alojar a los cóndilos del fémur, ¿sí? Entonces, cada cóndilo del fémur va a apoyarse en esa carilla articular de la tibia, ¿sí? Que antes se denominaban platillos tibiales, ¿sí? Esos platillitos que son así cóncavos alojan la cabeza de los cóndilos del fémur, ¿sí? Y fíjense que no habíamos visto antes estas eminencias intercondilias, ¿sí? Estas eminencias intercondilias son lo que se denominaban antes espinas de la tibia, ¿sí? Bien, nos queda describir el peroné, ¿sí? El peroné, fíjense que tenemos cabeza del peroné, el vértice de la cabeza del peroné, que es esa saliencia así hacia la parte superior, la cara articular de la cabeza del peroné, que es donde va a articular acá
con la cara articular peronea de la tibia, ¿sí? El peroné tiene su cara lateral, cara medial, cara posterior. ¿Puede repetir? Cara medial y lateral de la tibia. No, no hay nada, o sea, no hay nada en particular en la cara lateral y medial de la tibia, ¿sí? Fíjate, tenés acá borde anterior, de este lado cara medial, de este lado cara lateral, pero no hay ningún rasgo óseo particular, ¿sí? Los rasgos óseos los pusimos en el borde anterior, que pusimos la tuberosidad de la tibia. En la cara posterior pusimos la línea del sóleo, ¿sí? En la extremidad superior, todos los que nombramos, en la extremidad inferior, todos los otros que nombramos, ¿sí? Pero en la cara lateral y medial no pusimos ningún rasgo óseo particular. Si querés, lo que podemos hacer, mirá, es ir a la descripción del libro, y entonces leemos ahí qué es lo que nos dice de la cara lateral y medial, ¿sí? Esto ustedes tienen que hacer el ejercicio de volver, ¿sí?, al libro, fijarse, leerlo, leer bien la descripción, ¿sí? Fíjate, tibia, nos dice es un hueso largo, nos da la ubicación, la orientación que tiene, ¿sí? Nos marca en la epífisis proximal cuáles son los rasgos óseos, ¿sí? En el cuerpo nos dice tiene las tres caras, cara medial, lateral y posterior. Presenta tres bordes, ¿sí?, que son el borde medial, anterior e interóseo, ¿sí? En la porción superior encontramos la tuberosidad de la tibia, pero fíjate que no te hace ninguna descripción, o sea, de nada, ¿sí? O sea, simplemente te da, o sea, te las nombra porque no hay nada particular ni característico que valga la pena mencionar, ¿sí? Así que ahí como que no hay que poner nada. Es igualmente lo de la guía, si ustedes se fijan en cada uno de los huesos que nosotros vemos, siempre tenemos la descripción, o sea, en el cuadrito tenemos las distintas caras y los bordes. Y eso es importante, o sea, por más que en esa cara no haya nada, es importante porque hace la configuración de ese hueso, ¿sí? Y hace a la ubicación también, ¿sí? Entonces, por más que vos, por ejemplo, pongas, bueno, cara anterior, lisa, bueno, no importa, o sea, tenés que ponerlo igual y tenés que saber igualmente que tiene esa cara anterior, el fémur, por ejemplo, posterolateral y posteromedial, ¿sí? Aunque vos después no indiques nada particular, ¿sí? Seguimos, a ver si preguntaron algo más. Bueno. Entonces seguimos con el peroné. Sí, habíamos dicho, el peroné teníamos la cabeza del peroné, cabeza, cuello, la cara articular, ¿sí?, de la cabeza del peroné, que articula acá con esta cara articular peronea, el vértice de la cabeza del peroné, sí, que es esa saliencia hacia superior, ¿sí? Y en la epífisis distal tenemos el maleolo lateral y la cara articular del maleolo lateral, ¿sí? Esos son entonces los rasgos óseos del peroné, ¿sí? A ver, les voy a pasar para que vean la vista posterior. Acá, ¿sí? Fíjense, el vértice de la cabeza, el cuello del peroné, ¿sí?, la carilla articular, maleolo lateral y la fosa maleolar lateral, pueden anotar también, ¿sí?, que es por donde pasan tendones de los músculos, que vamos a ver después las otras clases, ¿sí? Fosa maleolar lateral, maleolo lateral, y cara articular del maleolo lateral, ¿sí? Esos son los tres rasgos que tienen que anotar del epífisis distal del peroné, ¿sí? Después tenemos, que este lo vamos a enumerar con lo de la guía,
tenemos los huesos del pie, ¿sí? Fíjense acá en la guía, van teniendo, ¿sí? Como siempre, los dibujos para que ustedes vayan reconociendo los rasgos óseos, ¿sí? Y los puedan ir identificando. Y tenemos la osteología, ¿sí? Del pie. Fíjense que tenemos 2 dibujitos para completar, ¿sí? En este que está en color, los tenemos enumerados del 1 al 7, ¿sí? Son 7 los huesos del tarso, ¿sí? En este otro dibujito, fíjense que los números no son todos correspondientes porque están enumerados del 1 al 7, pero contemplando las falanges también, ¿sí? Así que miremos, por ejemplo, este dibujo, ¿sí? Acá vemos, el hueso que está marcado acá como número 1 es el astrágalo, ¿sí? Que acá lo tenemos como 2. Es el hueso más superior y es el que articula, fíjense acá, esto que estamos viendo, la tibia y el peroné, lo estamos viendo desde abajo, esto es lo que articula con el astrágalo, ¿sí? Formando la articulación del tobillo, ¿sí? Entonces tenemos hueso astrágalo, hueso calcáneo, sería el número 2, ¿sí? O el 1 en este otro dibujo. Astrágalo calcáneo. El numerito 3 en los 2 es el hueso escafoides o semilunar. Escafoides o semilunar. 4, 5 y 6 son los huesos cuneiforme. Cuneiforme medial, intermedio lateral. Cuneiforme medial, intermedio lateral. Y acá los tengo marcados como 4, ¿sí? Los 3 cuneiformes están marcados con 4. Cuneiforme medial, intermedio lateral. El 5 de acá, que es el 7 en este caso, es el cuboides. Cuboides. Después tengo los 5 metatarsianos. 1, 2, 3, 4, 5 metatarsianos, ¿sí? Se empiezan a enumerar de medial a lateral. De medial a lateral. Después tengo las falanges, ¿sí? Primer dedo, falange proximal y distal. El resto de los dedos, falange proximal, medial y distal. Falange proximal, medial y distal. El resto de los dedos. Primer dedo, falange proximal y distal. Primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto, metatarsiano, quinto, ¿sí? Metatarsianos. Astrágalo, calcáneo, escafoides, o navicular, que es lo mismo, cuboides, medial, intermedio, lateral, cuneiformes, perdón, medial, intermedio y lateral, cuneiformes y cuboides, ¿sí? Todos esos son los huesos del pie, ¿sí? Después tenemos para completar la parte de articulaciones, ¿sí? Fíjense acá, a ver si yo les muestro así, y lo ponemos al revés para arriba. Para que puedan ver la articulación ahí del tobillo. Ahí está. Sí, fíjense, se la giro así de atrás, y fíjense que acá tenemos la tibia, peroné, y este es el astrágalo, ¿sí? Entonces fíjense, tibia, peroné y astrágalo son los que articulan formando la articulación del tobillo, ¿sí? Bueno, acá lo que tenemos que completar para las articulaciones es, por un lado, tipo y género, y después tenemos que completar con los medios de unión, ¿sí? Entonces, podemos hacer rapidito tipo y género, así ya les queda todo completo, y después completamos rápido los medios de unión hasta donde lleguemos, ¿sí? O al revés, completamos los medios de unión, y después ustedes se fijan tipo y género, como quieran. Arrancamos con la articulación sacroilíaca. ¿Quién se acuerda de tipo y género? Articulación sacroilíaca.
Diartrosis plana. Bien, es una diartrosis plana, ¿sí? Fíjense, busco en el libro, ahí aparecía la sínfisis, articulación sacroilíaca. Lo primero que me dice siempre que leo la articulación es el tipo y género. Dice sinovial plana, ¿sí? O sea, diartrosis artrodia, o diartrosis plana, o sinovial plana, o como lo quieran llamar, ¿sí? Son todos sinónimos, ¿sí? Hace deslizamientos, ¿sí? Esos son los movimientos que realiza. Y fíjense que ahí nomás, cuando me empieza a hablar siempre de las articulaciones, lo que me marca son los medios de unión, ¿sí? Entonces fíjense que me dice, cápsula articular, ligamento sacroilíaco anterior, posterior, interóseo, ¿sí? Y ligamento iliolumbar, sacrotuberoso, sacroespinoso, esos son los medios de unión, ¿sí? Cápsula articular, ligamento sacroilíaco anterior, fíjense que es fácil acordarme porque es como el nombre de la articulación, ¿sí? Ligamento sacroilíaco, tengo uno anterior, uno posterior y otro interóseo, ¿sí? Ligamento sacroilíaco anterior, posterior, interóseo, ¿sí? Cápsula articular, me la acuerdo porque es una diartrosis y todas las diartrosis tienen cápsula articular, ¿sí? Y después los tres que tengo que recordar son el iliolumbar, sacrotuberoso y sacroespinoso. Pero les voy a mostrar algo. Ligamento sacrotuberoso, ¿a dónde va a ir? Fíjense, nosotros cuando vimos la descripción del coxal, habíamos descrito un rasgo óseo que es la tuberosidad isquiática. Bueno, ese ligamento sacrotuberoso se llama tuberoso porque va a esa tuberosidad isquiática, ¿sí? Entonces fíjense cómo va. Lo veo acá. Tengo ahí ligamento que va del sacro a la tuberosidad isquiática, entonces se llama sacrotuberoso. Ahí, me salió todo rechueco. Sacro, va del sacro a la tuberosidad isquiática, ¿sí? Ese ligamento se llama ligamento sacrotuberoso, ¿sí? Tengo otro que va a la espina, ¿sí? A la espina ciática, y ese se llama sacroespinoso. ¿Sí? Va de la espina ciática, o sea, del sacro a la espina ciática, ¿sí? Entonces fíjense cómo el nombre es de lo que está uniendo. Y el otro es el ligamento iliolumbar. Va de la cresta ilíaca, iliolumbar, ¿sí? Iliolumbar. ¿Bien? Entonces fíjense de nuevo, los ligamentos tienen los nombres de lo que están uniendo, ¿sí? Uno, el sacro con la tuberosidad isquiática es el ligamento sacrotuberoso. Uno, el sacro con la espina ciática, sacroespinoso. Y uno, el ilion con la apófisis transversa lumbar es el ligamento iliolumbar, ¿sí? Ligamento iliolumbar tengo uno superior y uno inferior, ¿sí? Superior, inferior. Bien, ahí hicimos entonces la primera articulación. Después nos pide la sínfisis del pubis, tipo y género. ¿Quién se acuerda? Tipo anfiartrosis y género sínfisis. Bien, es una articulación cartilaginosa, ¿sí? De género sínfisis, ¿sí? O una anfiartrosis de género sínfisis, ¿sí? ¿Cuáles son, acá no tengo imagen para mostrarles, cuáles son los medios de unión? ¿Sí? Fíjense que me los dice acá, ¿sí? Tengo ligamento, y ahí en cada una de las, ¿cómo se llama? De las coordenadas. Fíjense, a ver, les muestro una imagen así de adelante, acá. Esta es la sínfisis del pubis, ¿sí? Es una articulación cartilaginosa de género sínfisis o anfiartrosis de género sínfisis, ¿sí? Fíjense, acá lo que tengo es este disco interpúbico, ¿sí? Que es un medio de unión. Disco interpúbico.
Y después tengo ligamentos en cada uno de las coordenadas, ¿sí? Uno superior, tengo uno superior, uno inferior, uno anterior, y otro que lo vería de atrás, ¿sí? Posterior. ¿Está bien? Entonces, ligamento anterior, posterior, superior, inferior del pubis, ¿sí? Fíjense, ligamento inferior del pubis, ligamento superior del pubis, ligamento anterior del pubis y ligamento posterior del pubis, ¿sí? Más el disco interpúbico, que es un fibrocartílago, ¿sí? Todo eso en la sínfisis del pubis. Después viene la articulación coxofemoral. ¿Qué tipo y género es? Articulación coxofemoral. ¿Qué tiene el fémur? Que habíamos dicho en su epífisis proximal. La cabeza. Tiene una cabeza, ¿sí? Que es esférica. ¿Y el coxal qué tiene? Si yo lo miro de costado, en su cara lateral, ¿qué es lo que tiene? Una cavidad. Bien, ¿cómo se llama esa cavidad? ¿Qué era esto? Esa cavidad. El acetábulo. El acetábulo, ¿sí? El acetábulo es esa cavidad, ¿sí? Que aloja a la cabeza del fémur, ¿sí? Que es esférica. Entonces, ¿qué tipo y género de articulación van a ser? La articulación coxofemoral. Acá se ve, fíjense. El acetábulo y la cabeza del fémur. ¿Qué tipo y género van a formar de articulación? Articulación coxofemoral. Es una sinovial esferoidea, me dice. Es una enartrosis, perfecto. De artrosis, enartrosis, ¿sí? ¿Qué movimientos puede hacer? Flexión, extensión, abducción, aducción, rotación lateral y medial, ¿sí? Esos son los movimientos. ¿Cuáles son los medios de unión? Bueno, fíjense. Siempre leo el libro, me aparecen las superficies articulares, tipo y género, superficies articulares y los medios de unión, ¿sí? Medios de unión. Cápsula articular, ¿sí? Se los voy a ir mostrando acá. A ver. Tenemos la cápsula articular. No sé dónde está escrita. Bueno, en algún lado. Cápsula articular. Tenemos el labrum acetabular. ¿Sí? Labrum. Cápsula articular. Ligamento de la cabeza del fémur. Que es este que se ve acá, ¿sí? Y después tengo los ligamentos que tienen el nombre de cada una de las partes de los coxales, ¿sí? ¿Cómo eran las tres partes del coxal? Pubis, isquion e ilion, ¿sí? Entonces fíjense que los ligamentos tienen ese nombre, ¿sí? Porque se dirigen a cada una de esas partes del hueso, ¿sí? Entonces se llama ligamento iliofemoral, ¿sí? Del ilion al fémur, iliofemoral. Ligamento pubofemoral, del pubis al fémur, ¿sí? Pubofemoral, iliofemoral, que no sé dónde está, iliofemoral. Y ligamento isquiofemoral, ¿sí? Va del isquion al fémur, ¿sí? Del isquion al fémur. Entonces les repito, medios de unión de la articulación coxofemoral. Cápsula articular. Labrum acetabular. Ligamento iliofemoral, isquiofemoral, pubofemoral. ¿Sí? ¿Esos cómo me los acuerdo? Porque sé que son cada una de las partes del hueso, ¿sí? La cápsula articular me la acuerdo porque es una diartrosis. El labrum porque es una enartrosis, ¿sí? ¿Se acuerdan que la articulación escapulohumeral también tenía el labrum? En lugar de acetabular, glenoideo, ¿sí?
Y el otro que me queda es el ligamento de la cabeza del fémur, ¿sí? Entonces ahí ya vimos todos los medios de unión de la articulación coxofemoral. ¿Sigo? ¿Van bien? Tenemos entonces la rodilla, articulación de la rodilla. ¿Qué articulaciones tenemos ahí en la rodilla? ¿Qué huesos hay para formar la articulación de la rodilla? La articulación es la unión de dos o más huesos. Bueno, en la rodilla, Fémur, ¿qué huesos hay? Fémur, fémur y tibia. tibia, ¿y quién más? Rótula. Y rótula puede ser. Y la rótula, ¿sí? El peroné no, ¿sí? Fémur, rótula y tibia. Acá se ve, ¿sí? Fémur, que fíjense que tiene los cóndilos, la tibia, la rótula, ¿sí? Y la tibia. Fíjense, acá se ve bien un cóndilo, el otro cóndilo y las carillas articulares de la tibia, ¿sí? Que fíjense que son cóncavas, ¿sí? Para alojar a los cóndilos del fémur, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los medios de unión de la articulación de la rodilla? Tipo y género primero, empecemos. Rodilla, articulación fémoro-tibial. ¿Qué tipo y género es? Fémur con tibia. ¿Qué ¿Condilia? dijimos? Bien, condilia, ¿sí? El fémur tiene los cóndilos que articulan con la tibia, entonces es condilia. Y la fémoro-rotuliana, la rótula, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Que tiene esa cresta así, que va con la tróclea del fémur, ¿sí? Entonces esta cresta se aloja en el surco que tiene el fémur, ¿sí? Entonces es una articulación troclear, ¿sí? Tipo de artrosis, género troclear. ¿Cuáles son los medios de unión? Me los pide, ¿sí? Fémur con tibia, fémur con rótula. ¿Cuáles son esos medios de unión? Bueno, primero cápsula articular. ¿Sí? La cápsula articular es el medio de unión, el primero que tengo que poner. ¿Sí? Y después, fíjense, me los divide, ligamentos anteriores y ligamentos posteriores, ¿sí? Los ligamentos anteriores son el ligamento, esperen, primero vamos a hacer el de la femorotibial, ¿sí? Los medios de unión son los ligamentos cruzados, ¿sí? Que es el ligamento cruzado antero-externo y ligamento cruzado póstero-interno, ¿sí? Fíjense que se cruzan, acá se llega a ver, ¿sí? El ligamento cruzado póstero-interno se llama póstero porque arranca de la parte posterior de la tibia, ¿sí? Interno porque se va a la parte interna, ¿sí? De el fémur. ¿Sí? Va a la parte interna del cóndilo, ¿sí? El ligamento cruzado, el anterior, va desde la parte anterior de la tibia y se cruza al cóndilo externo, ¿sí? El posterior, fíjense que viene al cóndilo interno, por eso es póstero interno, y el anterior va de la parte anterior de la tibia al cóndilo externo, entonces por eso es antero-externo, ¿sí? Ligamento cruzado antero-externo, ligamento cruzado póstero-interno, ¿sí? Lo de anterior y posterior se refiere, a ver, yo tenía acá un dibujito que les había mostrado la parte de arriba de la tibia. Fíjense, acá en la tibia, bueno corazón, esta parte es anterior, esta parte es posterior, ¿sí? Entonces, el ligamento cruzado antero-externo arranca de acá, de esta parte anterior de la tibia, y se va al cóndilo externo, o sea, cruzaría de acá al
al cóndilo externo que estaría arriba de esto, ¿sí? El ligamento cruzado posterior-interno iría desde acá, de la parte posterior de la tibia, y se iría cruzado al cóndilo interno, que estaría acá arriba, ¿sí? Bien. Y tenemos los ligamentos colaterales, ligamento colateral tibial y colateral peroneo, ¿sí? Esos son los del fémur con la tibia. Ligamentos cruzados, ligamento colateral tibial y peroneo, ¿sí? Después, los de el fémur con la rótula, ahí sí tenemos estos que nos nombraba acá, los anteriores y posteriores, ¿sí? Los anteriores son el ligamento rotuliano, que es la continuación de este tendón del cuádriceps, ¿sí? A ver si se los muestro acá, ¿sí? Ligamento rotuliano, por acá arriba viene el tendón del músculo cuádriceps, ¿sí? Y este ligamento rotuliano es como esa continuación, ¿sí? Fíjense que está uniendo el extremo inferior de la rótula con la tuberosidad de la tibia, ¿sí? Ligamento rotuliano. Y tenemos también los retináculos rotuliano medial y lateral, ¿sí? A ver si les muestro esta foto acá. Retináculo rotuliano, a ver si los marco. Retináculo rotuliano medial, retináculo rotuliano lateral, ¿sí? Y ligamento rotuliano. Eso en la parte anterior. Ahora en la parte posterior tenemos, en la parte posterior, acá, fíjense que tenemos ligamento popliteo oblicuo, ligamento popliteo arqueado, ¿sí? Que son los que refuerzan en la parte posterior, ¿sí? Todos esos son los medios de unión. Seguimos hiper rápido, así terminamos de completar el cuadrito con tipo y género. Fémoro-tibial, ya dijimos que es condilia. Fémoro-rotuliana, troclear. Las tibio-peronea, ¿alguno se acuerda? Tibio-peronea. Tipo y género, ¿alguno se acuerda? No, ninguno. Bueno, la tibio-peronea, la superior es una sinovial plana y la inferior es una sindesmosis, ¿sí? Es una fibrosa. Tipo fibrosa, género sindesmosis, ¿sí? Y la tibio-peronea es una diartrosis plana, o sinovial plana, o artrodia, ¿sí? La articulación talocrural es la del tobillo, ¿sí? Es la que habíamos dicho entre la tibia, el peroné y el astrágalo, ¿sí? Que como es una troclear, solo puede hacer flexión y extensión. Con el tobillo solo se hace flexión y extensión. Todos los otros movimientos que uno realiza son del pie, no del tobillo. El tobillo solo hace flexión y extensión, ¿sí? Las articulaciones del pie, la subtalar es una trocoide. Trocoide. ¿Sí? Entre el astrágalo y el calcáneo es una trocoide. La transversa del tarso, o articulación de Chopart, que es la calcáneo cuboidea, ese es un encaje recíproco. ¿Se acuerdan? Hay solo 3 de encaje recíproco, una es esta, ¿sí? La calcáneo cuboidea. Y la talocalcáneo navicular es una enartrosis. ¿Sí? Fíjense entonces la movilidad que tiene el pie. Tiene una enartrosis, un encaje recíproco, una trocoide, ¿sí? Todas estas, el resto son todas planas, ¿sí? Menos la metatarsofalángica, ¿sí? Que es como si fuesen la mano. Las metacarpofalángicas eran condilias, ¿sí? Las metatarsofalángicas son condilias también. Y las interfalángicas de los dedos en la mano eran trocleares, en el pie también. Las interfalángicas son trocleares, ¿sí? Les queda entonces nada más a ustedes los medios de unión de
la tibio-peronea y la talocrural, ¿sí? Ya saben que al ser de artrosis van a tener la cápsula articular y algún ligamento específico, ¿sí? Como en la tibio-peronea superior, tienen el ligamento tibio-peroneo superior, anterior y posterior. En la tibio-peronea inferior es el ligamento tibio-peroneo anterior, posterior e interóseo, ¿sí? Y en la talocrural, ¿se acuerdan que el profe les nombró el ligamento deltoideo, ¿sí? Y los 3 haces del ligamento colateral? Los pueden buscar del libro, los anotan, ¿sí? Pero bueno, el resto ya hicimos todo, y después lo que vamos a hacer es subir el power con lo de vascular, y